¿Qué tal, chicos? Buenas, continuando con las clases de química. Estamos acá ahora con la parte de química orgánica. ¿Estamos bien? Se recuerda que estamos en una secuencia de teoría donde estás repasando y estás analizando y estás viendo todo lo que se necesita, todo lo que se requiere o lo que consideramos que podría llegarte en el examen, ¿sí? Entonces, no te olvides que los ejercicios se van a enviar vía PDF con resolución para que de alguna manera tú no tengas inconveniente en resolverlos, ¿no? Y cualquier duda escribes en los comentarios del video que yo voy a estar pendiente. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es la química muy conocida como química del carbono, la química de lo vivo. ¿Estamos o no? ¿Sí? Y esta química es importante porque de hecho, pues nosotros somos seres vivos y nos interesa conocernos, ¿no? Ahora, ¿qué de interesante tiene la química orgánica, ¿no? O sea, ¿qué es ser un compuesto orgánico? Entonces decimos, para empezar, ser un compuesto orgánico significa tener los bioelementos, que son el CHON, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Claro que el fósforo y el azufre también están presentes en menor cantidad, pero digamos que los principales 4 elementos son el CHON. ¿Estamos bien? ¿Qué más, no? Como hemos dicho, estamos vivos, somos materia viva, ¿sí? Y la materia viva, obviamente, cuando comienza, lamentablemente, a desaparecer, comienza a entrar en descomposición, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los compuestos orgánicos, son aquellos que están relacionados con la materia viva, es decir, la materia que puede estar tanto viva como inerte, es decir, en descomposición. ¿Estamos bien? Profe, los compuestos inertes, no. Te estoy diciendo la materia viva que esté en descomposición. ¿Está bien? Otra característica es que presentan generalmente enlace covalente, salvo excepciones como por ejemplo las sales orgánicas o los alcóxidos o alguna otra sustancia donde veas que de repente la parte del grupo funcional al desprender un ion hidrógeno puede hacer que un catión se sienta atraído por el oxígeno que queda, ¿no? Y entonces ahí establecer una especie de enlace iónico, ¿no? Pero en sí la química orgánica se caracteriza por ser la química de los compuestos covalentes. ¿Estamos bien? Ahora, otra característica, son insolubles en agua, es decir, un solvente polar, o sea, son insolubles en solventes polares de preferencia. ¿Está bien? ¿Y por qué, profe? Porque las cadenas orgánicas son cadenas de carbono e hidrógeno comúnmente. Y estas cadenas de carbono e hidrógeno tienen enlace covalente apolar que en general hacen que la molécula se vea apolar. Entonces, si yo veo el agua es polar y la cadena carbonada es apolar. Y se supone que lo semejante disuelve lo semejante, es decir, lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar. Entonces aquí dice, son insolubles en solventes polares como el agua, pero solubles en solventes apolares como el benceno o el ciclo hexano también, o el tetracloruro de carbono. Por otro lado, decimos que son malos conductores de la electricidad o no conducen en algún caso. ¿Por qué, profe? Porque de alguna manera para que haya conductividad eléctrica deben haber cargas. Y si acá se comparten electrones, no hay cargas. Lo que hay es que comparticiones de electrones que no originan esas tendencias positiva y negativa de un catión y de un anión, ¿ya? Por otro lado, sus puntos de fusión son bajos, ¿sí? Es decir, son menores comúnmente a 400 grados. ¿Ya? Profe, ¿y eso son características de compuestos orgánicos? Claro, son algunas de las características. Y la última, presentan o pueden presentar isomería. ¿Qué es el fenómeno de isomería? Es un fenómeno donde tienen las sustancias igual fórmula, pero diferente estructura. Profe, y no entiendo. Una vela es un compuesto orgánico. Una vela que antiguamente la hacían de sebo, la hacían de cera, ¿sí? Que los conocemos ahora como parafinas o grasas, ¿no? Las grasas, las parafinas. ¿Estamos bien? Cuya fórmula es CnH2n+2, o sea, están hechas de carbono e hidrógeno. Que son insolubles en agua, porque tú sabes que la vela no se disuelve en agua, pues, ¿no? ¿Sí? Y luego que su punto de fusión, dependiendo de la parafina que sea, digamos que varía entre 60 y 80 grados, es decir, es menor a 400. Esa es una característica de los compuestos orgánicos. Entonces ya tenemos hasta ahorita que la química orgánica es una química muy interesante, ¿sí? Esta química muy interesante me dice que estas características son de nosotros los seres vivos, ¿no? Yo no puedo agarrar y tener una fiebre alta. ¿Por qué? Porque se comienzan a desnaturalizar proteínas de mi cuerpo y eso no es bueno para mí. ¿Estamos bien? Y como esto no es bueno para mí, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber inconvenientes, ¿no? Entonces, ¿ves? Ponte a pensar en eso. El calor, ¿qué hace? Descompone las frutas, por ejemplo. Pones fruta en calor, comienza a entrar en descomposición. Igual que la carne, o sea, reaccionamos fácilmente con el calor.
¿Estamos bien? ¿Sí? Y cuando de repente queremos que no nos pase madera, ¿qué hacemos? Pues no nos pase electricidad, discúlpame, nos ponemos madera. Y si pisamos la madera no nos conduce, o sea, de alguna manera son malos conductores. Y con eso, ¿qué hacemos? Entendemos la química orgánica de características básicas. Pero ¿gracias a qué? Al carbono. Este jefe de la química orgánica, que es el carbono, permite todo eso. ¿Cómo permite todo eso, profe? Bueno, primero hay que pensar por qué es el jefe, ¿no? Y luego, ¿qué hacer? Comenzar a analizar de que este jefe tiene características que lo hacen ser como tal, le hacen ser el jefe. Entonces, hablemos. El carbono es un metal que se encuentra en el grupo 4A, que tiene el número atómico 6, ¿no? Y uno de los más conocidos es el de masa 12, el carbono 12. Sin embargo, no es el único, porque hay carbono 14, carbono 11, ¿no? ¿Sí? Pero el carbono de número atómico 6, que es el que me interesa y número atómico no varía, ¿sí? Es un elemento que si yo me voy a hacer su distribución, ejemplo, la distribución electrónica basal, es decir, una distribución electrónica sencilla, común, la que esperamos nosotros, me voy a dar cuenta que su distribución es 1s2, 2s2, 2p cuadrado. ¿Y por qué me interesa, profe, la distribución? Porque la distribución es como ¿qué? Es como la psicóloga de un elemento. Me permite saber qué quiere este elemento, cómo es el elemento, qué se siente, qué no se siente, qué tiene lleno, qué no tiene lleno. Y si analizamos acá, por ejemplo, en el último nivel, la distribución es 2s2, 2p cuadrado. ¿Y qué me dice? Me dice que al 2s2 están su par de electrones, o sea, están apareados. Pero en el cambio, en el 2p cuadrado hay 2 electrones, pero no están apareados. ¿Eso qué me da a pensar? Que tiene 2 electrones desapareados y por ende está buscando 2 enlaces. ¿Y eso qué conclusión trae? Que es divalente. O sea, que el carbono busca 2 enlaces, pero tú sabes que no es cierto. Porque sabes que el carbono, ¿qué es? Tetravalente, ¿o no? Y al darse cuenta que es tetravalente, entonces me pregunto ¿por qué? ¿Y por qué? Porque está en un estado excitado real. No entiendo, profe, estado excitado real. O sea, piensa de que nosotros hacemos las cosas con energía, no sin energía, con energía. O sea, piensa, yo quiero hacer algo y lo hago con energía. Y es más, si quiero hacerlo bien, lo hago con mucha energía. Es decir, si yo estuviera ahorita mal, no podría hacer clases porque no tendría la energía suficiente para sentirme cómodo para dictar clases. Entonces, con eso, ¿qué haces? Te pones a pensar que el estado excitado real es un estado que tienen comúnmente las sustancias o las personas o los átomos para poder lograr su meta. Entonces, si te pones a pensar en eso, en el estado excitado real, podríamos decir que la distribución ya no va a ser 2s2, 2p cuadrado, sino va a ser 2s1, 2p cubo. ¿Por qué? Porque la energía llega a este par de electrones y un electrón se promueve del 2s1 al 2p cubo. Entonces, al promoverse, la distribución en el último nivel cambia, y si yo analizo sería 2s1, acá está, y 2p cubo. Te he colocado acá los dos moraditos para que entiendas que este es el que salta, y se promueve. Entonces, ¿qué hago ahora? Analizo que tiene 4 electrones desapareados, y al entender que tiene 4 desapareados, entiendo que busca 4 enlaces. Y al buscar 4 enlaces, entiendo que es tetravalente. Y esa es la primera propiedad que tú debes entender del carbono, que es tetravalente. Y profe, pero no entiendes. O sea, ponte a pensar que, por ejemplo, el carbono te dije que es el jefe, es como el gerente. Y un gerente debe tener capacidad, o sea, un gerente debe tener armas. Y las armas en un elemento son los enlaces. Mientras más armas manejes, entonces eres como que más adecuado para ir a enfrentarte. O en otro aspecto, ¿no? ¿A quién vas a elegir para que dirija algo? Al que tenga mayor capacidad. Pero ¿cómo elijo a quien tiene mayor capacidad? Sencillo, veo qué armas tiene, veo qué estudios tiene, veo qué cosas ha hecho, qué cosas no ha hecho. Y mientras más cosas sepa hacer, es más adecuado para dirigir. Por eso el carbono en su estado tetravalente es el carbono que mejor es adecuado para enlazar. Ahora, profe, ¿y qué significa esto tetravalente? Ah, bueno, tetravalente significa que tiene diversidad estructural. Cuando yo hablo de la diversidad estructural, estamos hablando que el carbono no solamente busca 4 enlaces simples, sino estoy entendiendo que el carbono, aparte de buscar 4 enlaces simples, puede buscar ¿qué? Un enlace triple, un enlace simple, o puede buscar un enlace doble, 2 enlaces simples, o puede buscar 2 enlaces dobles. ¿Y eso qué me dice? Que el carbono no es cualquier elemento. Es un elemento que su tetravalencia le da diversidad estructural que le permite ¿qué? Formar cadenas, y cadenas distintas. Y eso se une ¿a qué? A la segunda propiedad del carbono, la autosaturación. La segunda propiedad del carbono, que es la autosaturación, me dice que el carbono busca unirse a sí mismo, yo mismo, saturarme, formar enlace simple. Yo mismo formo enlace simple conmigo.
Entonces, ¿qué dice? Que el carbono se une con otros carbonos, ¿para qué? Para formar cadenas. Pero si te das cuenta, estas cadenas no solamente van a ir en línea, pueden irse arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, por todo lado. Entonces forma cadenas largas o ramificadas. Con eso que entendemos que el carbono, su segunda propiedad me dice que quiere formar cadenas. ¿Estamos o no? Sí, pero ¿por qué? Porque se une a otros carbonos. Pero, profe, ¿por qué el carbono? ¿Por qué no otro elemento? Por ejemplo, el silicio tiene propiedades semejantes al carbono porque están en el mismo grupo, ¿no? Ya, bueno, sí puede ser. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el carbono forma cadenas estables, cadenas largas estables. Cosa que el silicio no. El silicio forma cadenas largas, bueno, básicamente no forma. ¿Por qué? Porque esas cadenas largas que son inestables. Entonces el carbono hasta ahorita, dentro de todos los elementos, es el que tiene mayor valencia, o sea, mayor número de electrones desapareados. Segundo, sus cadenas son estables, por más que yo quiera comparar con otro elemento de su mismo grupo. ¿Está bien? Profe, y el nitrógeno, oxígeno, flúor, podrían formar cadenas, pero no tan buenas o tan largas o de alguna manera tan estables como las del carbono. ¿Está bien? Ahora, hasta ahí ya tenemos dos propiedades. Tercera propiedad, covalencia. Ponte a pensar que cuando hablamos de covalencia, estamos hablando de qué, por ejemplo, de que el carbono, o sea, si bien es cierto, quiere formar enlaces, pero quiere formar enlaces ¿con qué? Consigo mismo. Pero no siempre vas a poder hacer las cosas contigo mismo. Necesitas también necesitas buscar aliados que permitan a ti lograr ¿qué cosa? Un lugar estable, un sistema estable. Entonces, tus aliados aquí, ¿qué van a hacer? Los bioelementos. ¿Te acuerdas? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Sí o no? Entonces acá el carbono va a tener tres elegidos. El hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, cuando este carbono se una al hidrógeno, ¿sí? Lo que va a hacer es demostrar que si el carbono se quiere unir con otros no metales compartiendo electrones y va a formar los compuestos de tipo hidrocarburos. Y los compuestos hidrocarburos podrían ser, si los clasificamos, como alifáticos y aromáticos. Alifáticos, todos aquellos que de alguna manera son hidrocarburos sencillos, que no tienen un fenómeno denominado aromaticidad. Entonces ya me está hablando, profe, de que hay otro tipo de hidrocarburos, los aromáticos, claro. Porque los aromáticos son aquellos que tienen al benceno, que tiene esa regla de aromaticidad, que ya luego en algún video se hablará acerca de la regla de Huckel y todo lo demás, ¿sí? Para hablar de la aromaticidad y los derivados del benceno, o sea, son un tipo de compuestos, son como que especiales. ¿Estamos bien? Y si hablamos de los hidrocarburos, profe, esos son los que estudiamos comúnmente. Claro está que son importantes también, ¿no? Entonces yo hablo de los alifáticos, pueden ser de dos tipos, acíclicos y cíclicos. Los acíclicos, o sea, cadenas lineales, abiertas, digamos. Los alcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos, cuya fórmula es CnH2n más 2. Los alquenos, CnH2n, los alquinos, CnH2n menos 2. Pero, profe, ¿esa es la fórmula siempre? No. Esta es la fórmula cuando el alqueno tiene un solo doble enlace y el alquino cuando tiene un solo triple enlace. Ten cuidado porque en realidad la fórmula general debe ser otra, que ya hablaremos en algún video. ¿Estamos bien? Ahora, profe, o sea, me está hablando que los alcanos, alquenos, alquinos, estas fórmulas son respetadas siempre y cuando tengan un doble, un triple, y acá obviamente todos son simples, ¿no? Y, profe, ¿y en cuanto a cíclicos? Cíclicos tenemos los cicloalcanos y tenemos ¿qué? Los cicloalquenos. Y cuando hablo de un cicloalcano, cuya fórmula es CnH2n, uno se pone a preguntar, pero, profe, alcano no era CnH2n más 2, ¿por qué que está así? ¿Se ha equivocado? No, es que para que la cadena se cierre, este carbono, o sea, si yo me pongo a imaginar una cadena de 3 carbonos, si tú quieres que se cierre, ¿qué tienes que hacer? Que este carbono pierda un hidrógeno y este carbono que también pierda un hidrógeno, para que de esa manera al perder los hidrógenos se cierre la cadena, o sea, ya no tiene 2n más 2, tiene 2 hidrógenos menos, y el tener 2 hidrógenos menos, ¿qué me dice? Que la cadena pues se ha cerrado. ¿Estamos bien? Entonces por eso CnH2n. Y al ciclo alqueno CnH2n menos 2. ¿Por qué? Porque si yo quiero agarrar y tener un enlace pi adicional, recuerda que al formar el enlace pi se van a perder 2 hidrógenos, que en algún video veremos también eso. ¿Estamos bien? Ahora, ya tenemos hidrocarburos alifáticos y aromáticos, o sea, uniones carbono e hidrógeno. También tenemos los compuestos oxigenados. Y cuando hablamos de los compuestos oxigenados, ya estamos hablando de uniones carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero, profe, el hidrógeno no debería estar. No. O sea, el hidrógeno siempre debe estar. El hidrógeno es como que el que termina de estabilizar y el oxígeno acá sería el protagonista. ¿Y qué compuestos encontramos? Bueno, hay varias clasificaciones de compuestos oxigenados, pero nosotros vamos a tomar aquella que dice enlaces simples carbono-oxígeno, enlaces dobles carbono-oxígeno.
Cuando yo veo que hay funciones oxigenadas, carbono, oxígeno, enlace simple, tenemos los alcoholes, los éteres, los alcóxidos, ¿no? Pero, profe, ¿por qué dice eso? Porque acá, si te das cuenta, OH tiene un solo enlace con el carbono y el oxígeno. En el éter también tienes un solo enlace con el carbono. En el alcóxido tienes un solo enlace. Profe, ¿y acá qué extraño? Sí, es que es una parte iónica, por eso se llama alcóxido. Por un lado alcohol, por otro lado óxido, ¿o no? ¿Sí? Profe, y esos tres son de enlace simple, claro. Pero también hay carbono enlace doble con oxígeno. ¿Y qué funciones tenemos? Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Si hablo de aldehído, R-CHO, CHO. Si hablo de cetona, R-CoR, ¿sí? Si hablo de ácido carboxílico, R-COCH. Si hablo de éster, R-COR. Pero, profe, ¿esto cómo sale? No entiendo. Es que al COCH le quitas un hidrógeno y viene un radical. ¿Y el éter qué haces? Al alcohol le quitas un hidrógeno y viene otro radical. Entonces así se forman esas funciones, que también ya hablaremos de cada función por separado. ¿Estamos bien? Entonces ya tenemos los compuestos oxigenados. Ahora, así como hay oxigenados, también hay nitrogenados. Y dentro de esos nitrogenados, que ahora el nitrógeno sería el protagonista, tenemos las aminas, las amidas y los nitrilos. Las amidas son aquellas sustancias o aquellos compuestos orgánicos que tienen al grupo amino, RNH2. Y las amidas, al amido, RCONH2. Y los nitrilos, el grupo nitrilo, RCN. O sea, profe, me está diciendo que hay diferentes sustancias orgánicas, claro. Y es más, hasta te podría decir que si ya estamos hablando de cuáles son orgánicas, ya tenemos una idea de cuáles no son orgánicas. ¿Qué sustancias no son orgánicas? No se consideran orgánicas, muy a pesar de que tienen carbono. Y dentro de esas tenemos, por ejemplo, el monóxido de carbono. Tenemos el dióxido de carbono, tenemos el ácido carbónico, que por más que tiene carbono no es orgánica. Luego tenemos los iones que originan, por ejemplo el bicarbonato, o por ejemplo el carbonato, que no son orgánicos, o de repente los cianuros, o de repente los cianatos, o de repente los tiocianatos. Entonces yo tengo ahí, ¿qué cosas? Sustancias que no son orgánicas. Ahora, profe, pero esto de acá, este CHO, este COCH, todo lo que me ha colocado, son importantes, claro. Porque ahí te vas a dar cuenta que hay enlace simple, enlace doble. Pero, profe, no me ha enseñado. Por eso te digo grupos funcionales. Cuando hablamos de grupos funcionales, el oxidrilo es un enlace oxígeno-hidrógeno, un enlace simple. Si hablamos del formilo, un enlace doble. Si hablamos del carbonilo, un enlace doble. Si hablamos del carboxilo, un enlace doble. Y del amino, enlaces simples. Y así hay otros grupos funcionales. Entonces, hasta ahorita damos una primera parte de la química orgánica. ¿Qué hemos visto? Primero, los compuestos orgánicos son compuestos que tienen bajos puntos de fusión, menores a 400. Son insolubles en agua, están hechos de carbono, pero no solo carbono, sino tenemos los bioelementos, el chon, ¿sí? Luego tenemos que son malos conductores y también que tienen el fenómeno llamado isomería, ¿sí? Que pueden presentar distintas formas. ¿Qué hemos visto luego? Que el carbono es el elemento protagonista de la química orgánica y que este carbono tiene varias propiedades, en sí tiene 4. Algunos dicen 3, otros dicen 4. ¿Estamos bien? ¿Qué propiedades, profe? Primero, la tetravalencia, que surge a partir de la distribución excitado real. Segundo, la covalencia, la autosaturación, que nos dice que el carbono que tiene la idea de formar cadenas cada vez más largas. Tercero, la covalencia, que me dice que el carbono se quiere unir ¿con qué? Con otros elementos como por ejemplo el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y cuando se forma el enlace carbono-hidrógeno, forma compuestos hidrocarburos. Si se forma el enlace carbono-oxígeno, compuestos oxigenados. Y carbono-nitrógeno, compuestos nitrogenados. Y por último hemos visto que no todas las sustancias que tienen carbono son orgánicas, algunas que no son orgánicas. ¿Estamos bien? Entonces esta es la primera parte del repaso de química orgánica. Ya sabes, estamos ansiosos de regresar a clases para poder continuar con la resolución de ejercicios y también con el repaso. Y bueno, hasta otra oportunidad, Jorge Valdés. Hasta luego.